Durante el verano del 2003, eventos en el noreste de los Estados Unidos, involucrando a una criatura humanoide extraña, estallaron un interés momentáneo de los medios locales, antes de que una aparente censura fuera ordenada. Poca información permaneció intacta. La mayoría de las cuentas en línea que escribieron sobre la criatura fueron destruidas. Principalmente enfocados en la zona rural del estado de Nueva York y uno localizado en Idaho, supuestos testigos contaron las historias sobre sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones iban desde niveles extremadamente traumáticos de terror e incomodidad hasta una sensación casi infantil de curiosidad. Mientras que ya no existe registro de sus versiones publicadas, sus recuerdos permanecieron fuertes. Muchas de las partes involucradas comenzaron a buscar respuestas ese mismo año, y a inicios del 2006, la colaboración había logrado acumular casi 2 docenas de documentos con fechas entre el siglo XII y el presente, abarcando 4 continentes. En la mayoría de los casos, las historias eran idénticas. Estuve en contacto con un miembro de este grupo y fui capaz de obtener algunos extractos de su libro próximo a ser publicado. En una nota de suicidio del año 1964 se puede leer: mientras me preparo para acabar con mi vida, siento necesario apaciguar cualquier culpa o dolor que vaya a provocar a través de esta acción. No es culpa de nadie más que de él. Alguna vez desperté y sentí su presencia, y una vez desperté y vi su silueta. Otra vez más desperté y escuché su voz, y miré sus ojos fijamente. No puedo dormir sin miedo de qué experimentaré la próxima vez que despierte. No puedo volver a despertar. Adiós a todos. Esta nota fue encontrada en la misma caja de madera que 2 sobres vacíos con William y Rose escritos como destinatarios, y una carta suelta sin sobre. Querida Lini, he rezado por ti. Él dijo tu nombre. Una grabación en un diario que data de 1880 dice lo siguiente: he experimentado el más grande terror. He experimentado el más grande terror. He experimentado el más grande terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Están vacíos, negros. Me vieron y me atravesaron. Su mano húmeda. No voy a dormir. Su voz es... El resto de la grabación es ininteligible y se encontró en los registros de un marinero en 1691. Vino a mí en mis sueños. Desde la base de mi cama sentí una sensación. Tomó todo. Debemos regresar a Inglaterra. No debemos regresar aquí por petición del rastrillo. Y por último, de una testigo en el 2006, se obtiene la siguiente declaración. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Todos estábamos cansados después de un largo día manejando, así que mi esposo y yo llevamos a los niños directo a la cama y terminamos la noche.
Fue alrededor de las 4 de la mañana cuando me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño, y yo aproveché ese momento para robarle las sábanas de vuelta, solo para despertarlo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que había salido de la cama, y cuando se volteó para mirarme, pegó un grito ahogado y jaló sus pies desde la base de la cama tan rápido que casi me tira. Entonces me tomó y no dijo nada. Una vez mi visión se ajustó a la oscuridad por medio segundo, fui capaz de ver lo que causó tan extraña reacción. Al pie de la cama, sentado y dándonos la espalda, estaba lo que parecía ser un hombre desnudo o un gran perro sin pelo de alguna clase. La posición de su cuerpo era inquietante y antinatural, como si hubiera sido golpeado por un carro o algo. Por alguna razón, no estuve inmediatamente aterrada por eso, sino que estuve más preocupada por su condición en un inicio. En este punto, yo asumía de alguna forma que se suponía que lo debíamos ayudar. Mi esposo estaba mirando por sobre su brazo y su rodilla, en posición fetal, ocasionalmente arrojándome una mirada antes de volver su vista a la criatura. Y en una ráfaga de movimientos, la criatura se meneó al lado de la cama. Entonces gateó rápidamente en una especie de movimiento latigueante por alrededor de la cama hasta que estuvo a menos de 30 centímetros de la cara de mi marido. Se estuvo en silencio por lo que se sintió como casi un minuto, solo mirando a mi esposo. Entonces colocó su mano en la rodilla de mi marido y arrancó corriendo hacia el pasillo, el cual llevaba a la habitación de los niños. Yo grité y corrí para alcanzar el interruptor de la luz, pretendiendo detener a esa cosa antes de que pudiera lastimar a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz del dormitorio era suficiente como para verlo agachado a unos 6 o 7 metros de mí. Se giró y me miró directamente, cubierto en sangre. Encendí el interruptor del pasillo y vi a mi hija, Clara. La criatura corrió a escaleras abajo mientras mi esposo y yo nos apresurábamos a ayudar a nuestra hija. Estaba muy mal herida y solo pudo hablar una vez más en su corta vida. Dijo: "Él es el rastrillo". Mi esposo condujo su auto hacia el lago esa noche, mientras intentaba llevar apresuradamente a nuestra hija al hospital. No sobrevivieron. Perdón. Siendo el pueblo en el que vivíamos más bien chico, los rumores se corrieron rápidamente. La policía ayudó al inicio y los noticieros locales estaban muy interesados también. Aún así, la historia jamás fue publicada y ningún noticiero local jamás le dio seguimiento al caso. Durante algunos meses, mi hijo Justin y yo permanecimos en un hotel cercano a la casa de mis padres. Cuando decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas yo misma. Eventualmente encontré a un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Lo contacté y comenzamos a hablar sobre nuestras experiencias. Él sabía de otras 2 personas en Nueva York que también habían visto la criatura que ahora llamamos el rastrillo. Nos tomó a los 4 de nosotros 2 años enteros de cacería en el internet y escrituras de cartas el encontrar una pequeña colección de lo que parecían ser publicaciones y cuentas sobre el rastrillo. Ninguna de ellas daba muchos detalles, mucha historia o seguimiento siquiera.
Un periódico tenía un artículo que involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y jamás se le menciona de nuevo. En los registros de un barco se menciona algo, y aunque no se explica nada sobre el encuentro, dicen que el rastrillo les dijo que se fueran. Y esa fue la última página escrita en ese registro. Hubieron, aún así, muchas ocasiones en las que la visita de la criatura era solo una de una serie de visitas con la misma persona. Múltiples personas también mencionan que les hablaron. Mi hija fue una de ellas. Esto nos lleva a creer que el rastrillo ya nos había visitado a alguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. Coloqué una grabadora digital al lado de mi cama y la dejé grabando toda la noche, cada noche, durante 2 semanas. Me dedicaba también a revisar exhaustivamente todos los sonidos de mis movimientos al dormir y al despertar. Al finalizar las 2 semanas, ya estaba bastante acostumbrada al ocasional sonido de mi sueño mientras recorría las grabaciones a 8 veces la velocidad normal. En el primer día de la 3ª semana, pensé que había escuchado algo diferente. Y lo que encontré fue una voz aguda. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente para siquiera comenzar a transcribirlo. No he dejado que nadie lo escuche aún. Todo lo que sé es que ya lo he escuchado antes. Y ahora creo que habló cuando estuvo sentado frente a mi esposo. No recuerdo haber escuchado nada en su momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me transporta a ese instante. Imaginar los pensamientos que habrán cruzado la mente de mi hija aquella noche al escucharlo. No he vuelto a ver al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero ahora ya sé que ha estado en mi habitación mientras duermo. Ahora sé y temo que una noche despertaré y lo veré, devolviéndome la mirada.